Welcome. Bienvenido a una lección sobre continuidad. Los objetivos de este video serán definir la continuidad utilizando límites, determinar si una función es continua o discontinua en un punto dado, y también determinar los tipos de discontinuidad. Cuando tomó álgebra, puede haber determinado si una función era continua al determinar si podría bosquear la función sin levantar su lápiz. Si puede dibujar la función sin levantar su lápiz, es una función continua. Si no puede dibujar la función sin levantar su lápiz, tiene algunas clasificaciones de discontinuidad y no es una función continua. Queremos revisar esta idea y también determinar si una función es continua en un punto específico. Echemos un vistazo a una definición de continuidad que implica límites. Una función f es continua en x igual a si satisface estas tres condiciones. F de a existe, el límite de f de x como x se aproxima a existe y también que el límite de f de x como x aproxima a es igual a f de a, significa que puedes encontrar el valor de ese límite realizando una sustitución directa. Una función es continua sobre un intervalo si es continuo en cada punto en ese intervalo. Antes de mirar algunos ejemplos, hablemos de dos tipos de discontinuidad. Aquí tengo dos funciones que no son continuas, contienen discontinuidad. Ahora esta primera función, puedes ver, es realmente discontinuo en este punto. Si tenía que tomar este punto y moverlo de vuelta a esta posición, entonces la función sería continua. Esto se llama discontinuidad desmontable. F de x puede hacerse continuo al definir o redefinir apropiadamente f de c. Ahora, esta función no podría hacerse continuo al redefinir un solo punto. Puedes ver aquí que tiene un asímpoto vertical. Esto se llama discontinuidad no extraíble. F de x no se puede continuar redefiniendo f de c. Este tipo de discontinuidad ocurre cuando el límite no existe en C. Echemos un vistazo a un ejemplo. Determinar si la función dada es continua en x igual menos 2, 2, y 4. Consideremos primero x igual menos 2. Así que estamos mirando la función en esta región aquí. Y, recuerde, queremos declarar si es discontinuo, lo que parece como es. ¿Cuál es la razón detrás de que es discontinuo? Entonces reescribí las tres condiciones aquí abajo que podemos verificar. Primero, f de a existe. Bien, en este caso, f de a sería f de menos 2, y f de menos 2 sería igual menos 1 de nuestro gráfico. Así que satisface esa condición bien. La próxima condición, el límite como x aproximación a debe existir. Así que estamos tratando de descubrir si el límite, hacia x aproximaciones menos 2 existen. Recuerde, para determinar este límite, hacemos mucho enfoque menos 2 de ambos lados. El límite derecho parece como se acerca 1. El límite a la izquierda parece que se aproxima menos 1. Por lo tanto, este límite no existe. Por lo tanto, tenemos una función que no es continua. Atx igual menos 2. Y, de hecho, esto no sería desmontable, esta continuidad, porque no podemos hacerlo continuo al reducir este punto. Vamos a considerar esta función en x igual 2. Así que ahora estamos preocupados por la función en este punto. Entonces, de nuevo, debemos satisfacer estas tres condiciones. Y enseguida, podríamos decir que f de 2 no existe. Por lo tanto, tenemos una función que no es continua en x igual 2. Pero el tipo de discontinuidad aquí es desmontable. Si fuéramos a redefinir f de 2, podemos hacer esta función continua. Mírelo en x igual 4. En x igual 4, vamos, ¿existe f de 4? Lo hace. Parece que sería igual 2. A continuación, necesitamos considerar el límite de esta función como x se aproxima a 4 y vea si este existe. A medida que nos acercamos a 4 desde el lado derecho y el lado izquierdo, podemos ver que vamos para acercarse a este punto cerrado aquí. Por lo tanto, este límite será igual 2. Así que verificamos f de a existe,
Verificamos que existe un límite y ahora necesitamos asegurarnos que podemos encontrar este límite haciendo sustitución directa. Lo último que necesitamos verificar es que se puede encontrar el límite realizando sustitución directa, en este caso, cuando x es 4. Tenga en cuenta ahora que f de 4x a Siemens igual a 2, y el límite también es igual a 2. Por lo tanto, esto confirma que esta función es continua en x igual 4. Ok, espero que ayude a explicar cómo determinar si una función es continua en un punto dado, y también determinar qué tipo de discontinuidad puede existir. Gracias por sintonizar.